La búsqueda constante de teorías, prácticas y alternativas económicas basadas en el trabajo y la solidaridad le permiten a las empresas ser mucho más productivas y realizar aportes significativos a la sociedad. Teoría económica del sector solidario es el tema de hoy aquí en Razones de Peso. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Soy Ana María, presentadora del programa, y el día de hoy nos acompaña el señor Mario Arango. Él es economista, periodista, escritor de numerosos libros del sector solidario, vinculado a este sector desde hace muchos años. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien, Mario. ¿Qué es esto de la teoría económica del sector solidario? Esta es una propuesta que plantearon varios investigadores chilenos encabezados por Luis Raceto, Miliario, Manfred Magritte también puede involucrarse a otros y muchos más. Para entender uno qué es la economía solidaria hay que ubicarse en el Chile de los años 80, porque hay que distinguir entre economía solidaria y cooperativismo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí confundimos todo. Y en el programa hemos resaltado muchas veces esa son dos cosas distintas. Y entonces, bueno, aclarar un poco eso. La economía solidaria fue un concepto que surgió en Chile en esa década, porque esa década se llevaron a cabo, tuvieron un efecto en Chile, muchas circunstancias complicadas. Uno, había sido reciente el golpe de Estado de Pinochet contra Allende, que acabó la democracia chilena, que acabó con el socialismo democrático que está implantando Allende, y que fue un duro golpe para gran número de empresas cooperativas, porque Chile y Argentina eran dos países que tenían un cooperativo muy desarrollado, pero como ese cooperativismo chileno estaba muy influenciado por socialistas y comunistas, entonces fue barrido y liquidado. De otra parte, con Pinochet ingresa el neoliberalismo a Chile, que apenas llegó más tardíamente, y hizo una apertura. Eso significó que se quebraron una cantidad de pequeñas y medianas empresas capitalistas. ¿Apertura económica? Sí, apertura económica, porque abrió los capitales, abrió las fronteras, vino la competencia, lo que ha pasado aquí. Eso en Chile lo tuvieron en los años 80. Chile es un país culturalmente que nos lleva a nosotros una ventaja, país de 100 años, al igual que Argentina. Entonces ya había unos grupos sindicales muy desarrollados, muy fuertes sindicalismo, pero con este caos, llamémoslo así, que creó Pinochet, apareció un sector desempleado muy grande por las cooperativas liquidadas, los sindicatos liquidados, las empresas liquidadas. Y ese sector informal que apareció en Chile fue conformando unas empresas populares que no eran cooperativas, eran empresas de carácter popular, empresas familiares. Es lo que llamamos aquí hoy familiempresas y microempresas. Buscando alternativas económicas. Buscando forma de vida para ellos. Estos sectores pertenecían a unos grupos sociales relativamente cultos o muy cultos, como eran los sectores sociales de Chile, que tienen una tradición en el sindicalismo, en la práctica socialista, comunista, en una cantidad de actividades. Entonces fueron conformando una cantidad de empresas en Santiago de Chile, empresas de hecho, sociedades de hecho, que no eran ni anónimas, ni limitadas, ni estaban en la Cámara de Comercio, ni eran siquiera cooperativas, porque el cooperativo estaba también satanizado, porque se identificaba con socialismo y comunismo. Entonces, y algunos investigadores chilenos se propusieron investigar qué es ese fenómeno, qué es esa cantidad de empresas populares que surgieron por todas partes, en las casas, en los garajes, en todas partes. Entonces, informal, era algo informal. Era que nosotros llamamos informal. Y ellos la llamaban empresas de economía popular o empresas populares. Ellos no utilizaban la palabra informal, pero es una palabra apropiada también que utilizamos nosotros aquí. Entonces se propuso, y Manfred y muchos otros, a estudiar qué eran esas empresas. Entonces este punto es muy importante. En el estudio de qué eran estas empresas, y lo cuenta Raceto en algunos de los libros, él visitaba algunas empresas y veía que las empresas eran muy deficientes. Los equipos que tenían eran muy bajos, la tecnología, pocos conocimientos, en los locales donde operaban, locales muy precarios. Y una y dos o tres empresas se les llamaba la atención que todos los fines de semana
Cuando llegaba el domingo, todos se preparaban para un paseo para irse a la Viña del Mar. Entonces iban a la Viña del Mar a tomar vino, a bañarse. El paseo de Río de Olla que conocemos Paseo, nosotros. pero cada 8 días. Entonces llegaba el lunes y los regañaba. Y yo, pero miren estos equipos cómo están, miren esta cosa, y ustedes ya gastan la plata en esa bobada. Hombre, tranquilo, profesor, que vamos a cambiar. Y seguían la misma. Al tipo le quedó sonando y bueno, estas empresas tienen equipos deficientes, bajos conocimientos, una cantidad de cosas, pero rinden, Producen. cumplen los contratos, tienen productos de relativa calidad competitivos en el mercado. La gente trabaja con entusiasmo, con querencia para la empresa, con sentido de pertenencia, que es lo que pasa aquí. Y muy seguramente dio solución a esas dificultades económicas por las que atravesaban esas familias, que era como el principal objetivo de su creación. Exactamente. Entonces Raceto se propuso estudiar cuáles eran las características de esas empresas. Entonces se encontró que eran empresas de carácter familiar y estaba toda la familia, o estaban amigos todos muy cercanos, amigos del mismo barrio, de la universidad, que habían compartido muchas cosas. Entonces vio varias cosas, vio que eran empresas, la gente trabaja con amor, trabaja integrada. El paseo del domingo era un acto que nos unía aún más, se emborrachaban con vino, se bañaban, volvían y todas esas cosas. Y si les tocaba amanecer para cumplir un contrato, amanecían. Entonces, a partir de esa situación que dio, él entró a determinar, y esto es una empresa diferente a una cooperativa cualquiera. Muy bien, y son eficientes. Mario, lo voy a interrumpir, vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos con este tema y con esta linda historia del cooperativismo y la solidaridad. Estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estamos hablando sobre teoría económica de la economía solidaria en compañía de Mario. Mario, nos estabas contando un poco de la historia y el surgimiento de la economía solidaria. Bueno, entonces decía que el análisis de estas empresas populares de Chile nos sacó varias conclusiones. Primero, que la gente trabaja con alegría, con sentido de pertenencia, y se puso a analizar por qué. Entonces, analizando, pues se dio cuenta primero que esas empresas constituían un proyecto de vida para ese grupo. Era un proyecto de vida al cual estaba vinculada toda la familia y todos los allegados a la familia, inclusive personas cercanas. Y ya habían encontrado su proyecto de vida, su proyecto de vida. Su razón de ser. Entonces, se encontró varias cosas, que estas empresas eran autogestionarias. ¿Por qué? Porque las personas eran al mismo tiempo trabajadores, gestores, eran propietarios de la empresa. Entonces trabajar al mismo tiempo porque en las empresas capitalistas el propietario no trabaja. Esa es una característica, o sea, eran empresas autogestionarias. La gente se ayudaba mutuamente en todos. Entonces, en resumen, eran autogestionarias y se regían por principios fundamentales como la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad y la autogestión. Esos son los principios de la economía solidaria. Esos son los principios de la economía solidaria. Y no son exactamente los mismos del cooperativismo, no son opuestos. Entonces se dio cuenta de eso. Pero luego, entonces, él le quedaba preocupando la dinámica propia que tenían. Entonces él se puso a analizar. Toda empresa, cualquiera que sea, aunque sea una tienda, una venta de empanadas en una puerta de una casa, tiene 5 factores, ¿cierto? Que son trabajo, necesita trabajo, capital, se necesita capital, gestión, necesita quien maneje, medios de trabajo, se necesitan los instrumentos, la cocina, lo que hay. Y por último la tecnología, que es el conocimiento, el saber hacer y el cómo hacer las cosas. Esos cinco elementos existen en toda empresa, todas. Si usted va a cualquier empresita, una venta de empanadas, quiere esos 5 elementos. Muy bien. Pero él dijo, pero aquí yo entiendo que hay un nuevo elemento, hay un nuevo factor. Esos son los 5 factores tradicionales. Y entonces le digo, aquí existe lo que llama un nuevo factor C, o sea, factor comunidad. Que a la gente no lo entiende a veces bien. ¿Qué es el factor comunidad? El factor comunidad significa que la empresa solidaria rescata el concepto de comunidad. El hombre o el ser humano, porque no tengamos problemas ahora de género, el ser humano no es una persona individual, no vive aislada, le gusta vivir un ser social. en comunidad.
Pero la comunidad, y además el hombre se ha desarrollado gracias a la comunidad, volvemos, el ser humano se ha desarrollado gracias a la comunidad, porque la comunidad es la que ayuda, la comunidad coopera, la comunidad lo cubre. Pero con la sociedad capitalista, las comunidades han ido desapareciendo. Muy bien. Las últimas comunidades que quedaban en general eran los barrios. Los barrios eran auténticas comunidades. ¿Por qué? Porque no existían los edificios, no existían las vainas cerradas, entonces la gente se encontraba en la calle, la gente salía a la puerta de la casa por la tarde, los niños jugaban en la calle, las niñas, todo el mundo se conocía, todo el mundo era vecino y todo el mundo se ayudaba. Eso era una comunidad. Esas comunidades ya desaparecieron hoy. Usted no sabe quién vive arriba ni sabe quién vive abajo. Entonces, Racetto descubrió una cosa. Entonces, ¿qué es lo importante de la empresa popular, la empresa de economía solidaria? Que rescata la comunidad, o sea que esa empresa se vuelve una comunidad. Muy bien. Mario, tenemos una nota que preparamos que complementa todo este tema de la teoría económica solidaria. Vamos a ver. La economía solidaria pretende generar prácticas que permitan a las empresas sostenerse e invertir el excedente de la producción en actividades y proyectos que mejoren la calidad de vida de los asociados, lo que quiere decir que persigue un lucro colectivo. La ley colombiana establece los fines que debe perseguir la economía solidaria. Estos se encuentran estipulados en la Ley 454 de 1998 en su artículo 5. Primero, promover el desarrollo integral del ser humano. Segundo, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. Tercero, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. Cuarto, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Quinto, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Estamos aquí haciendo como un recuento histórico del surgimiento de la teoría económica de la economía solidaria. Continuemos, Mario, un poco con ese tema. Bueno, entonces el factor comunidad es lo más importante que hay. Lo que determina que una empresa sea economía solidaria es el factor C, el factor comunidad. Que desafortunadamente no lo tienen la mayoría de las cooperativas. No lo tienen, carecen de ese factor. Entonces, ¿qué es el factor comunidad? El factor comunidad es que la empresa, en un momento en que el hombre o la persona humana está aislada sola, no siente apoyo, aparece la empresa de economía solidaria como una comunidad que le va a brindar apoyo y que va a estar vinculado a un proyecto de vida, porque la empresa capitalista no es proyecto de vida y no para los dueños, ¿cierto? Para los trabajadores no es ningún proyecto de vida. Entonces ahí es donde aparece el factor importante, que es el factor C. O sea que ese es un factor, es el sexto factor que dinamiza todos los otros factores. Entonces Racetto analiza cómo lo dinamiza. Primero, el factor trabajo se vuelve más dinámico. ¿Por qué razón? Porque la gente trabaja con alegría, porque es su propia empresa, claro. Porque a él le va a regañar, porque no tiene jefe personal, no tiene quien no. Bueno, el capital, la plata, se vuelve más eficiente, porque la gente no se la roba, todo el mundo se cuida, es lo propio. Y reinvierte. Y reinvierte, bueno. La gestión, o sea, la administración, es más eficiente, porque es autogestión, cada uno es responsable, entonces no necesita ni jefe personal, ni relojes para marcar las horas, ni un jefe por arriba, que maneje. No. El policía que lo persigue. O el manejo de todo gerente, que lo único que son gerentes es chulear, un lápiz rojo y uno negro, ¿cierto? Y además salir a almorzar y bien. Bueno, eso se acaba. El factor los medios de trabajo también se vuelve más eficiente, la gente cuida los combustibles, cuida todo lo que tiene. Y el factor tecnología es quizás uno de los más importantes. La gente popular tiene demasiada capacidad de innovación. Usted va a Barrio Triste le hace desde una máquina para hacer billetes hasta el motor de un carro. La gente tiene demasiada imaginación para hacer las cosas. Si está en la empresa capitalista y la máquina se dañó, el tipo dice, llamen al técnico, se sienta borracho y se ríe. Aquí no, entonces la gente es imaginativa. Entonces, y el sector, entonces el factor se dinamiza todo eso porque es una comunidad. Muy bien. Obviamente el factor C hay que generarlo. Eso puede que si la cosa sale de abajo con mucha dinámica propia, se autogenere. Pero si no, hay que volverlo intensivo. Sucede, y para eso pues hay muchas motivaciones y cosas. Pero, vuelvo y repito, desafortunadamente las empresas cooperativas
carecen de factor social porque no son una comunidad. Comunidad, muy bien. Vamos a dar un poco un salto a la historia y nos vamos a venir hoy en día. Esta teoría económica del sector solidario es una posible solución para las problemáticas sociales por las que atravesamos actualmente. A ver, en general las teorías no son soluciones. Perdón. Señor Marx escribió el marxismo, una cantidad de teorías muy importantes y Lenin igual. Esas teorías de Marx y Engels ahí estaban. ¿Hasta que quién? Hasta que apareció un Lenin, un Stalin, o un Mao Zedong, o un Fidel Castro, o hasta un Chávez, y la dinamizó. ¿Cierto? O sea que la teoría sí no sirve para nada. Las bibliotecas están llenas de teorías y de cosas. Necesita alguien que lo dinamice. Y eso es lo que nunca ha tenido la economía solidaria en nuestro medio. Ahora, hay varias circunstancias. O se puede dinamizar desde la cúspide, pero necesita un gobierno, un Estado que tenga una concepción social. O tiene una dinámica propia, porque esas, vuelvo y repito, esa teoría nacional de populares, que es lo que nosotros llamamos hoy economía informal, que ustedes saben, no tiene que ir sino aquí a 2 cuadras abajo y la ve por todas partes, se va para el Parque de Río y no cabe. Y se va para todo el hueco, que son 80 manzanas, que todo eso viene de la informalidad. Y toda ahora, la familia, otra característica de la economía popular es que se fundamenta en la familia. ¿Y cuáles son los principios de la familia? Ayuda mutua, cooperación, solidaridad y autogestión. O sea, son los miembros de la familia. Son los mismos. O sea, por eso hay una integración. Entonces, la economía popular aquí es la misma economía informal que nosotros tenemos. Es exactamente la misma. Lo que pasa es que el establecimiento nunca lo ha entendido ni lo ha comprendido. Y todos los esfuerzos que hace es pretendiendo formalizarla para poderle cobrar impuestos. Y sucede que si la economía informal se formaliza, usted tiende a liquidarla desde el comienzo porque la ahorca, porque no tiene capacidad de pagar impuestos, porque pagaría doble impuesto, pagaría impuesto al Estado, y en el caso de Medellín a las Bacrin y a las bandas que están en todas partes. Entonces, con doble tasa impositiva queda muy difícil. Ahora, en la economía popular... Mario, lo voy a interrumpir un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el tema de hoy, teoría económica solidaria. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria. Estamos con nuestro invitado, Mario, estamos hablando de la historia y de la economía popular. Hablemos un poco del fundamento de la economía solidaria. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir precisando un poco. Una pequeña precisión, no confundamos economía solidaria con cooperativismo, aunque tienen muchos puntos en común y muchos principios, porque el cooperativismo es más formal, es más promovido, la economía solidaria generalmente tiene un origen espontáneo. Ahora, entonces, ¿qué es la economía económica y la economía solidaria? Entonces, Raceto y Manfred se pusieron a mirar esos fenómenos, y este es un fenómeno económico distinto, es un fenómeno social distinto. Entonces, esto hay que interpretarlo, y para interpretarlo hay que generarle una nueva teoría. Así como el capitalismo tiene una teoría que se la creó Smith y se la creó Ricardo, así como el socialismo tiene una teoría que la promovió Marx y Engels y Lenin y otros. Entonces digo, esto vamos a ver qué es esto. Entonces ahí fue donde apareció la teoría económica, para interpretar ese fenómeno. Para interpretar ¿qué? Unas empresas que no eran capitalistas, o sea que en consecuencia no se regían por los principios capitalistas, que la principal motivación no era el ánimo individual, la principal motivación no era la libre competencia, y otra cantidad de elementos que caracterizan la economía capitalista no regían ahí. Entonces la teoría económica de la economía solidaria busca interpretar esos fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los 5 factores, también veía un papel importante en la empresa. La teoría económica de la solidaria descubrió o replanteó el concepto de empresa desde el punto de vista de la economía. ¿El concepto de empresa en qué sentido? El concepto de que la empresa es una dinámica, o la empresa popular puede crear una dinámica que puede llegar a generar un desarrollo económico en el país o en una región determinada. Entonces le dio un papel protagónico social a la empresa,
cosa que no ha tenido ni tiene la empresa capitalista. Le dio también un contenido importante a todo el proceso de desarrollo económico, producción, distribución, acumulación, todo eso lo invirtió y planteó lo que llamamos hoy los circuitos económicos solidarios. Es decir, fue creando toda una teoría económica alrededor y fundamentación de esa empresa. Para entender ese mundo, porque es que si uno no entiende ese mundo, que es otra racionalidad económica, que es otra forma de hacer empresa, que hay otros principios, entonces aparece, pasa con la economía aquí, que no le entienden, que quieren formalizarla, que quieren aplicar una serie de cosas, no se dan cuenta que eso es otra cosa distinta, eso tiene otros principios diferentes. ¿Cierto? Bien, Mario, después de tener una teoría, entenderla, vámonos a la situación real de Colombia. En nuestro país tenemos una concepción real de la teoría económica de la economía solidaria. No hay ninguna. En términos generales, fuera de 4 o 5 investigadores. Nos rajamos. Fuera de 4 o 5 investigadores solidarios y algunos profesores con buenas intenciones que tratan de divulgar en un medio, por una razón muy sencilla, porque aquí el cooperativismo es un cooperativismo que se elitizó, porque por muchas, la bancarrota de finales de la década del 90, una cantidad de circunstancias y intervencionismo del gobierno, el cooperativismo más importante o el área más importante de cualquier economía es la producción, y el cooperativismo de producción aquí se acabó. Luego vinieron unas tales cooperativas de trabajo asociado que leyeron todavía de ahí ve el masazo, una mala interpretación, una vulgarización, toda una cantidad de fenómenos. Aquí el cooperativismo de producción es muy poquito. El de consumo está medio y tampoco es mayor cosa. El cooperativismo aquí fundamentalmente está reducido al área financiera. Y el área financiera es un área muy complicada porque está súper vigilada por la superintendencia financiera, que le exige a todas las cooperativas que adopten el mismo modelo que tienen las empresas capitalistas. Que son las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas financieras, en donde les queda muy difícil desarrollar los principios cooperativos porque la intervención estatal es tan grande, los fondos de riesgo, además porque el Estado le tiene mucho miedo a las cooperativas financieras, que eso va a ser mal manejado, que se van a robar la plata, claro que se la roban más los bancos que las cooperativas. Pero creen eso, como son pobres o creen que son pobres, pero de todas formas hay demasiados control del cooperativo financiero, no puede desarrollarse como cooperativo. Bien, Mario, ¿cómo, o según desde su investigación, desde sus conocimientos y para redondear ya un poco el tema, cuáles serían las estrategias más adecuadas para aplicar esa teoría correctamente a las cooperativas y el sector? Yo creo que la estrategia más adecuada es esto. Primero, dejemos las cooperativas solas. Ese es un mundo solitario. Esas son prácticas organistas que están por allá, aisladas de todo el mundo. Dejémonos quietos. Miremos que el país, según la estadística última que salió el Ministerio de Trabajo hace unos 15 días, en Colombia el 64.8% de la gente está en la economía informal. 64.8% en la economía informal. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 trabajadores, 64.8 están en la informalidad. Y la informalidad generalmente es autogestionaria. Generalmente. O sea que hay un capital de trabajo y que la gente lo maneja y no tiene empleados. No que no puede tener empleados, no puede pagar prestaciones sociales, trabajar en la familia. Y tiene, porque la economía popular tiene otra cantidad de fortalezas, pues que no tenemos mucho tiempo a hablar aquí. Muy bien. Pero de todas formas, entonces, ¿qué es lo lógico? Si nosotros tenemos ese marco social tan grande, de casi 25%, que es equiparable al chileno, o sea, que nosotros lo que tenemos que mirar es buscar, fomentar la economía solidaria, inclusive el cooperativismo, pero a partir de la economía popular. El cooperativismo tiene una gran posibilidad ya, lo que pasa es que el cooperativismo colombiano está elitizado, está oligarquizado, es manejado generalmente por unos pocos, o las cooperativas financieras no tienen con qué ni pueden hacerlo porque no los dejan. Bien, Mario. Nos hemos quedado cortos con este tema. Agradecemos su invitación y a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Razones de Peso.